Sigue estos consejos que te proporcionaré para ganar la discusión contra tu jefe, algún amigo, familiar, pareja o individuo que se cruzó por tu camino y quiso alterar tu paz interior y resiliencia estoica. Te insultaron, pero con estos consejos tendrás el control completo de la situación. Incluso estas personas que tratan de agredirte psicológica y verbalmente se arrepentirán al hacerlo. Estos consejos son poderosos y atentan psicológicamente a las personas. Bien, no se puede copiar el carisma de los grandes genios de la comunicación, pero sí se puede aprovechar sus técnicas y usarlas en nuestro provecho. Steve Jobs, un genio que estudió por años y entendió la psique humana, es un ejemplo muy bueno para demostrar que siempre podemos controlar las situaciones con personas que quieren insultarte, incluso cuando te agarran desprevenido. Escucha lo siguiente. El desarrollador le dijo: Señor Jobs, usted es un hombre brillante e influyente, pero es triste ver cómo no sabe de lo que está hablando. Me gustaría, por ejemplo, que expresarse en términos comprensibles como el Java y cualquiera de sus encarnaciones se refleja en las ideas incorporadas en OpenDoc. Y cuando haya terminado con eso, tal vez pueda decirnos qué es lo que ha estado haciendo los últimos 7 años. La pregunta le tacha de ignorante e insinúa que ha perdido el tiempo los últimos 7 años. Puede considerarse un insulto en toda regla, educadamente formulado, pero un agravio. ¿Qué hizo Steve Jobs? Siguió una serie de pasos que, combinando al estoicismo y la psicología, sirven de maravilla para controlar cualquier situación. Paso número 1. Pensar antes de actuar. Tras escuchar la pregunta, Jobs bebe un sorbo de agua. Agacha la cabeza y se queda pensando 10 segundos. Incluso suelta una frase y vuelve a pensar otros 10 segundos. Es un silencio que llega a resultar incómodo en una sala llena de gente, pero no tiene ningún problema en pararse a reflexionar tranquilamente antes de responder. Si respondes de manera impulsiva a un insulto, posiblemente dirás algo de lo que luego te arrepentirás. Es mejor pararse a pensar lo que vas a decir. Los estoicos creen que la palabra es una herramienta poderosa, que puede ser usada para el bien o para el mal, y que por eso debemos ser cuidadosos con lo que decimos. En su obra Enquiridión, Epicteto dice: no digas nada más que lo necesario, y lo que digas, dilo brevemente y sin rodeos. También dice: no hables demasiado ni de cosas demasiado elevadas, no hables de cosas comunes entre personas comunes, no hables con vehemencia ni con afectación. Epicteto nos enseña que debemos ser prudentes y moderados al hablar, evitando las palabras innecesarias, vanas o falsas. Así, podremos expresar mejor nuestra sabiduría y nuestra virtud. Paso número 2. Dar la razón al que insulta. Tras reflexionarlo bien, lo primero que hace es estar de acuerdo con él. Si alguien te insulta, dale la razón. Quizá no totalmente, pero sí puedes decirle que tiene razón en algunas cosas, o que es un punto de vista interesante. De esta forma desarmas al adversario, haces que se relaje y estableces un punto de conexión con él. Según los estoicos, la felicidad se alcanza viviendo en armonía con la naturaleza y el orden cósmico, que es regido por una razón universal llamada Logos. Los estoicos consideran que lo único que está bajo nuestro control es nuestra actitud frente a los acontecimientos, que son inevitables y tienen una explicación racional. Por lo tanto, el sabio debe aceptar el destino con serenidad y no dejarse perturbar por las cosas externas, que son indiferentes para la virtud. Por ejemplo, Epicteto dice en su Enquiridión: si alguien te dice que has dicho mal de él, no trates de defenderte de lo que has dicho, sino responde: él no sabía mis otros defectos, pues si no hubiera dicho más. Según este pensamiento, el sabio no se preocupa por lo que los demás piensen o digan de él, sino por su propia coherencia y virtud. Además, reconoce sus propios errores y los asume con humildad. Un verdadero estoico no aprueba darle la razón a quien te insulta, sino mantener una actitud ecuánime y racional frente a las ofensas. Paso número 3. El árbol no te deja ver el bosque. Si el agravio tiene que ver con un tema concreto, o incluso si el atacante tiene argumentos sólidos, cambia su visión parcial por una visión global más elevada. En el caso de Jobs, no responde directamente a la pregunta que le ha hecho el desarrollador, pero insinúa que si ha dicho ciertas cosas o tomado ciertas decisiones, es porque tiene una visión global que está por encima de todo eso. Dice: lo más difícil es cómo encaja esto en una visión más cohesionada y más amplia que te permitirá vender 8.000 o 10.000 millones de dólares al año. Una de las cosas que siempre he sabido es que tengo que empezar con la experiencia del cliente y a partir de ahí desarrollar la tecnología.
No se puede empezar con la tecnología y tratar de averiguar dónde puedes venderla. No, Jobs no le está quitando la razón a su contrincante, pero se sitúa por encima de ella porque él se debe a una visión global mucho más amplia e importante que usar tal o cual software. Otra forma de ayudar a la persona a ampliar su perspectiva es escuchar sus argumentos con respeto y empatía, sin juzgarla ni criticarla. Se le puede preguntar qué fuentes de información, USA, qué dudas o temores tiene, y qué beneficios espera obtener de su postura. Luego, se le puede ofrecer información veraz y contrastada que refute sus creencias erróneas y que resalte las ventajas de adoptar una actitud más responsable y solidaria. Para el paso número 4, es simple. Debemos ser humildes. La respuesta anterior da a entender que Jobs está por encima de los simples desarrolladores y por eso se pone a su nivel para ganárselos diciendo: he cometido este error más que cualquier otra persona en la sala. De esta forma también demuestra que sabe reconocer los errores. Eso aumenta la empatía y la credibilidad. Los estoicos son personas humildes, y para nosotros, esta es una forma de vivir en armonía con la naturaleza y la razón, que son las manifestaciones del logos o principio divino que rige el universo. Epicteto dice: no te jactes de nada ni te sientas superior a nadie. No te creas más sabio ni más virtuoso que los demás. No te compares con nadie, ni te enorgullezcas de tus posesiones o tu posición social. No desprecies a nadie ni te burles de sus defectos. No te enojes ni te lamentes por lo que no puedes controlar. No te preocupes por lo que piensen o digan los demás. No te dejes seducir por los halagos, ni te ofendas por las críticas. No seas esclavo de tus deseos ni temas a tus adversidades. Sé un buen ciudadano, un buen amigo, un buen padre, un buen hijo, un buen maestro, un buen alumno, un buen ser humano. Paso número 5. Gánate al grupo. Este paso es para situaciones algo específicas, pero la mayoría de veces que una persona te insulta es porque también quiere lucirse ante las demás personas. Aquí es donde entra tu ingenio. En el contexto de Steve Jobs, la sala estaba llena de desarrolladores, pero la mayoría son trabajadores de Apple. Así que nada mejor que decir algo como: ahora hay mucha gente trabajando duro en Apple, literalmente cientos de personas que se están esforzando al máximo. Alabando a su audiencia, la pone de su lado. Marco Aurelio dice: no te dejes arrastrar por la impresión de las cosas, sino examínalas con cuidado y juzga con justicia. Este gran sabio del estoicismo en sus escritos recomienda una actitud de humildad, honestidad y autocontrol, así como un interés por el bien común y el respeto a los demás. Estos valores pueden generar confianza y empatía en la audiencia, así como motivarla a seguir el ejemplo del orador. Paso número 6. Soy humano y aprendo. Jobs termina de manera magnífica diciendo: se cometerán errores, algunos de ellos a lo largo del camino, y eso es bueno porque significa que se están tomando algunas decisiones. Y encontraremos esos errores y los solucionaremos. Algo que debes entender de todo esto es que Steve Jobs siempre actuó de manera serena. Nunca fue impulsivo ni respondió a la primera. Siempre pensó lo que iba a decir. Encontró en el comentario las cosas positivas de las que puede aprender. Fue humilde y muy intuitivo en sus respuestas. Jobs ha respondido al insulto sin responder a las preguntas, pero ha dejado a su contrincante sin argumentos. Ha ganado en credibilidad y se ha ganado a la audiencia. La verdad, esta fue una actitud basada en sus conocimientos estoicos, donde la resiliencia es clave. En otros casos, para momentos donde la situación podría ser más picante, tenemos también más respuestas que te harán ganarle a esa persona que atenta de forma psicológica y verbal contra ti. Primer consejo: pregúntale si se siente mejor. Cuando haces este tipo de comentarios, ¿te sientes bien? Algunas personas agresivas buscan dañar y minusvalorar al otro, pero saben que eso está mal. Hacerles esa reflexión hará que recapaciten sobre sus expresiones. Esas palabras pueden enviar la señal de que incluso si no te enfadaste por el comentario, tampoco lo apreciaste. El tono es tan importante como el contenido del mensaje. Es decir, hay que utilizar un tono amigable cuando se hace la pregunta. Diógenes el cínico dijo: el insulto deshonra a quien lo infiere, no a quien lo recibe. Esta frase nos ayuda a relativizar el impacto del insulto y a no tomarlo como algo personal, sino como una muestra de la falta de educación o de argumentos del que lo dice. Para el segundo consejo, y algo que ayuda a sacar de las casillas a cualquier agresor, es hacer referencia a una frivolidad del lenguaje. Por ejemplo, decir: me encanta tu riqueza de vocabulario. Esto es una forma de cortar por lo sano y dejarlo sin palabras. El tercer consejo es pedirle al agresor que reformule su comentario. Ejemplo: si te hicieran un comentario del tipo: tu trabajo es ridículo,
Solo debes mantener la calma, así como Steve Jobs lo hizo, y muestra una sonrisa junto a tu madurez, que a la vez indicará la carencia de la suya. Podrías decir: define por favor qué significa que mi trabajo es ridículo. Para el cuarto consejo, te digo que una excelente manera de mostrar madurez frente a la infantilidad y carencia de habilidades sociales y de comunicación de quien trata de ofenderte es hacerle entender que no siempre se pueden compartir las mismas opiniones. La forma de responder es la siguiente: imagino que tu comentario de que soy imbécil se refiere a que no compartes mi forma de llevar este tema. Ahora bien, para el quinto consejo te recomiendo analizar si vale la pena discutir con esa persona, si te importa o capaz fue un momento de debilidad y prefieres mantener la integridad de la relación. Así que en este caso lo mejor sería hacerle entender de forma amigable y calmada lo ofendido que te hizo sentir la agresión verbal y pedir una disculpa. En lugar de reaccionar impulsivamente ante un insulto, debemos aprender a manejar nuestras emociones. Cuando nos sentimos ofendidos o atacados, nuestro cerebro emocional se activa y nos impide pensar con claridad. Nos invade el enfado y el estrés, que nos hacen más daño que el propio insulto. Para evitar caer en esa trampa, debemos entender que el cerebro emocional no es racional. Salta a conclusiones sin analizar si la crítica tiene fundamento. Para responder a un insulto de forma inteligente, necesitamos prevenir el secuestro emocional. En lugar de dejarnos llevar por las emociones, tenemos que usar nuestro pensamiento lógico y centrarnos en los hechos. El secuestro emocional ocurre cuando interpretamos el insulto como una amenaza a nuestro ego. Entonces la amígdala se activa como si estuviéramos en peligro y perdemos el control de nuestra conducta. Sin embargo, necesitamos ser conscientes de que la diferencia entre un insulto y una crítica constructiva puede ser muy sutil y subjetiva. Como dijo el filósofo estoico Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de ellas. Además, añadió, nadie puede dañarte sin tu consentimiento. Serás lastimado en el preciso instante en que permitas que te dañen. Para más consejos como este, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal. Esto es todo por hoy, así que esto no es un adiós, es un hasta luego.